Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, en realidad he mezclado 2 pasajes. He dicho que es una contestación a los discípulos, pero no es aquí en Juan. Aquí es realmente una contestación a los que están vendiendo y comerciando en el templo de Dios, ¿no? Y Jesús se enfrenta a estos judíos que estaban deshonrando a su padre. Pero fijaros lo que está diciendo aquí, versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, esta figura de un templo físico hecho de materiales, de repente llega al Nuevo Testamento y Jesús dice que ya no es nunca más un lugar físico, sino que es una persona, sino que es el propio Hijo de Dios, tal como dice Colosenses 2:9, en él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios lo encontramos en Jesús, que es el Dios hombre. Todos los atributos de Dios están también en Jesús, porque es la segunda persona de la Trinidad. Y Él es, como veremos también, el segundo Adán que consigue lo que el primero no pudo. Y ya por fin llegamos a nuestro pasaje, ha sido una introducción un poquito larga, lo reconozco. Llegamos a nuestro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 6, como hemos estado leyendo anteriormente. Y aquí toma otro giro y nos dice que el templo somos nosotros. Recordemos que la iglesia de Corinto estaba rodeada de una cultura súper pagana, igual que la nuestra o más. Y Pablo se dirige a sus enemigos, y los enemigos de la cruz, dice más adelante en 2 de Corintios 11, les llama falsos apóstoles, versículos 13 al 15, que se disfrazan como obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, etcétera. Y bajo este contexto, Pablo utiliza un ejemplo muy interesante, que es un ejemplo que encontramos en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10. Y es cuando nos dice, vamos a leerlo, Deuteronomio 22, capítulo 10, realmente lo que está diciendo es que un buey y un burro no pueden arar juntos. Habla de mezclar cosas que no deberían ser mezcladas. Luego también habla de la vestimenta, etcétera. Pero Deuteronomio 22, versículo 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo toma este ejemplo, este mandamiento del Antiguo Testamento, y aquí a la iglesia de Corinto lo que le dice es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esta es la imagen que el apóstol está usando. Está diciendo, no hay unión ni igualdad ni comunión entre el que cree en Dios y el que no cree en Dios, entre el que es hijo de Dios y el que es un pagano y no es hijo de Dios. Y la forma en que el apóstol Pablo lo hace o lo expresa es en forma de preguntas. Son preguntas que son antítesis, o sea, son preguntas que están enfrentadas entre ellas. Por ejemplo, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues obviamente ninguna. Los que hemos sido justificados, los que hemos sido llamados justos por la gracia de Dios y por la justicia de Cristo, debemos de rechazar el mal y las malas compañías y todo lo que sea opuesto a Dios. Y dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La luz con la oscuridad, ¿qué comunión tiene? Ninguna. ¿Qué tiene que ver la verdad con la mentira? ¿Qué tiene que ver lo que es malo con lo que es bueno? Dice, ¿y qué parte o qué concordia Cristo con Belial, con el capitán de los demonios, con Satanás en persona? ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? ¿Qué armonía hay entre Satanás y el Hijo de Dios, 3 veces santo? Pues ninguna, obviamente. Y sigue con estas preguntas que son opuestas unas a la otra. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿El que cree con el que no cree? Pues obviamente son 2 mundos aparte, porque lo que uno valora, el otro rechaza o odia, y lo que uno odia, al otro le gusta. Entonces, el apóstol está diciendo, no hay posibilidad. Lo que no está hablando aquí de amistad, está hablando aquí de unión, está hablando de compartir cosas íntimas, de compartir lo más precioso que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Y lo remata diciendo, versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ya no solamente Jesús, sino que nosotros ahora también
participamos de esta plenitud, esta habitación de Dios en nosotros y nos convertimos en templo de Dios. Y esto explica claramente por qué Dios nos ama y nos pide de forma celosa que nos apartemos del mal y rechacemos todo lo que está en contra de Dios para que Él pueda estar con nosotros. Fijaros, en 1 Corintios capítulo 3, 16 al 17 tenemos la misma idea. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, puro, apartado de todo mal. Si tú dañas el propio templo de Dios, que es tu propio cuerpo, Dios también puede destruirte a ti, porque estás atentando contra la morada del Espíritu Santo. E incluso la misma carta, 1 Corintios, capítulo 6, el 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, de nuevo, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto es la clave para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nos está diciendo que nos tenemos que apartar del mundo, porque el mundo está en contra de Dios, y si estamos cerca del mundo estamos yendo nosotros mismos en contra de Dios. ¿Y por qué nos ama Dios y nos quiere y nos desea de esta manera? Porque somos suyos, porque nos ha comprado, como dice aquí este versículo. Somos templo de Él y Él ha pagado un precio por nosotros. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el Hijo de Dios se mezcle y haga las cosas que el mundo hace, porque eso deshonra a Dios de forma inmensa. Y recordad siempre que un pacto tiene condiciones. Dios entra en un pacto con el ser humano, y aquí tenemos esa promesa. Habitaré, esta antigua promesa, ¿no? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa del nuevo pacto, que Dios dice que ya no habrá nunca más nadie que no conozca al Señor, que ya no habrá la ley escrita en tablas sino en nuestros corazones. Y luego la encontramos de nuevo en Apocalipsis, cuando dice que el Cordero está en medio de nosotros y ya no hay ningún templo porque Él es el templo. Entonces, este pacto requiere de nosotros obediencia, requiere de nosotros que nos apartemos del mal. Versículo 17 lo explica de forma perfecta. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es la condición del pacto. Yo seré vuestro Dios, pero vosotros me tenéis que honrar. Si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi honra? Dice también el profeta. Y lo que está diciendo aquí, la idea es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso Dios exige una vida, que sea una vida santa y que sea una vida entregada. Y el versículo 18 expresa esta idea de forma incluso más íntima y nos habla de la adopción. Dice que si hacéis estas cosas, yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, aquel que no puede mentir y que todo lo puede. Esta adopción que recibe aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, aquel que se arrepiente de sus pecados, de su vida, y se vuelve hacia Cristo para perdón de sus pecados, es el mayor honor y privilegio que un ser humano puede recibir, el ser llamado Hijo de Dios, el ser adoptado dentro de la familia celestial y poder tener el privilegio de llamar a Dios Padre. Llamar a Dios, al Dios que creó todas las cosas, el Dios que te creó a ti y a mí, que conoce cada uno de tus pensamientos, en lo más íntimo de ti, mejor que tú mismo, poderlo llamar Padre, poderlo llamar amigo, poderlo llamar Señor. No hay mayor, como digo, dignidad y honor que el ser humano puede recibir. Y ya versículo 1 del capítulo 7 nos da la clave para que perseveremos en estas cosas. Y esta clave es la seguridad de las promesas de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tan grandes y magníficas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, nuestra santidad, en temor de Dios. Y esta es la clave, el que podamos, como dice también el apóstol Pablo, echar mano de la vida eterna, que recordemos quiénes somos y a dónde vamos, la dignidad que Dios nos ha concedido.
Muy bien, así hemos hecho una secuencia que empezaba en el templo de Edén, hemos pasado por un tabernáculo, luego hemos llegado al templo que construyó Salomón y otros templos posteriores. En el Nuevo Testamento esta idea toma la forma de una persona que es Jesús, el Dios hombre, en el cual habita perfectamente toda la deidad y toda la santidad de Dios. A través de la adopción, a través de ser recibidos como hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo que nos otorga el privilegio de ser llenos de Él y ser también templo nosotros de Dios. Pero falta un templo, ¿no? Falta el templo de Apocalipsis, que es el final, que es el templo último, podríamos decir. Acompañadme a Apocalipsis capítulo 21 y con esto acabaremos. Es un pasaje archiconocido. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice el apóstol Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí encontramos entre el capítulo 21 y 22 unas cosas que son muy, pero que muy interesantes. Lo primero que encontramos es una ciudad que parece un jardín y tiene la forma de un templo. Lo voy a decir de nuevo. Encontramos una ciudad que parece un jardín y que tiene la forma de un templo. Esta idea no es mía, esta idea es de G.K. Beale, que es un experto en estos temas y que ha escrito mucho sobre la creación, la destrucción de la creación y la nueva creación en la secuencia del templo, ¿no? Entonces, como digo, es una ciudad que parece un jardín, pero tiene la forma de un templo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué parece un jardín? Si luego leéis más adelante, en el capítulo 22, nos habla de que están ahí, hay unos ríos de agua viva. Y fijaros qué interesante, también nos dice el capítulo 22, que el árbol de la vida, el árbol ese que se encontraba en el jardín del Edén, aparece de nuevo aquí. Y hay cosechas, hay frutos, hay árboles que dan frutos y sus hojas son para sanidad de las naciones. Este es el jardín del Edén que es recobrado, ampliado y magnificado. Otra pregunta, ¿por qué es cubiforme? ¿Por qué tiene la forma de un cubo, de un cuadrado? Fijaros en el versículo 16 del propio capítulo 21, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, que son más de 2 kilómetros, pero no es literal, es figurativo. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Sus 4 líneas son iguales, es un cubo perfecto. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez en el Antiguo Testamento que visteis un cubo perfecto? Sí, la respuesta es el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cubo perfecto, por diseño y orden de Dios. Y aquí aparece un templo que tiene la forma de un cuadrado, de un cubo. ¿Y por qué menciona la antigua promesa del pacto? Yo seré vuestro Dios, estaré con vosotros y vosotros seréis mi pueblo. Pues porque el templo es la verdadera presencia de Dios y donde está Dios en su presencia del pacto y en su presencia de amor y de cuidado por nosotros, es donde el pueblo de Dios es bendecido y es donde el pueblo de Dios es cuidado. Ya no hay lágrimas, ya no hay muerte, ya no hay dolor, porque todo esto ha pasado. Un versículo más, Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo ya desaparece. ¿Por qué? Porque el verdadero templo, que es el Señor Jesús, está en medio de su pueblo. El Cordero está con aquellos que ha comprado. Y ya la figura del templo desaparece porque llega el verdadero tipo. Aquello era un antitipo, era una figura, era algo, una sombra que apuntaba hacia lo real. Y el verdadero templo, el tipo verdadero de templo llega y que es el Señor Jesucristo y lo demás desaparece. Una última pregunta.
¿Por qué los templos terrenales, estos templos que hemos estado viendo desde el Jardín del Edén hasta llegar al Nuevo Testamento, eran copias o sombras del templo celestial? La respuesta es porque Dios quería expandir su presencia hasta el último confín del universo. Recordad el mandamiento que recibió Adán: somete la tierra, júzgala, procrea, extiende. ¿Qué es lo que tiene que extender? Al Dios que estás conociendo en este templo del jardín, extiende su conocimiento, su presencia hasta el fin del mundo, para que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios y toda la tierra conozca a este Dios tan hermoso y tan maravilloso. Pero este primer Adán, ¿qué hace? Él falla en su misión evangelística, pero desobedece y parece que el plan de Dios se va a arruinar, pero no es así. Dios nunca tiene un plan B. Dios sabía que Adán desobedecería. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos ofrece el perfecto y magnífico segundo Adán, el perfecto y verdadero Adán, que es el Señor Jesucristo. Romanos 5 lo describe, y también 1 Corintios 15, como el segundo Adán. Es el verdadero Adán, aquel que consigue lo que el primero no pudo, aquel que nos levanta donde el primero nos hizo caer. Y este Adán verdadero y perfecto lo que hace es expandir la presencia de Dios hasta los confines no solo de la tierra, sino de todo el universo, porque todo el universo ahora se va a convertir en lugar santísimo. Toda la creación entera será perfecta, Dios morará en medio y todo será nuestro, porque somos los herederos de este Dios tres veces santo. Ya no hay más lágrimas ni dolor. Y esta es la respuesta a la pregunta: ¿por qué los templos eran copia en este mundo del templo verdadero celestial? Porque el plan de Dios era ese. Y ese plan se va a cumplir, como lo vemos aquí en Apocalipsis 21 y 22. Hay un nuevo cielo, una nueva tierra. Es la recreación de todas las cosas. Y lo primero ha pasado y ya no existe más. Y llega esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que tiene forma del lugar santísimo porque es un cubo, o es un cubo porque es el lugar santísimo. Parece un jardín, está descrita con ríos, con árbol de la vida, etcétera, porque es el Edén recobrado y mejorado. Y es el templo de Dios, porque el Cordero está en medio de su pueblo. ¿Te imaginas lo que sería vivir para siempre en un lugar como este? En un universo que los astrónomos no pueden decir dónde acaba, que sea completamente perfecto, sin espinas, sin dolores, sin llagas, sin heridas, sin mentiras de ningún tipo. Perfecto, donde tú seas perfecto, donde el Dios perfecto esté en medio de ti y la creación sea perfecta. ¿Te imaginas lo que sería para siempre, 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 jamás vivir en un paraíso como este, recobrado y mejorado? Pensar una cosa en esta mañana. La Biblia dice que no todos los que escuchan la palabra de Dios van a entrar en el cielo, porque muchos la escuchan pero luego la rechazan. Entonces, en esta mañana tienes la oportunidad, si aún no conoces a este Cordero de Dios, a este Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si aún no conoces a este segundo Adán que es capaz de llevarte donde el primero no pudo, a un paraíso recobrado, donde para siempre jamás estarás gozando de la presencia de tu Creador, de tu Padre y de Señor, te invitamos en esta mañana. Acércate a Jesús con palabras sencillas, no tienes que hacer una gran declaración con palabras rebuscadas, solo con la sencillez de tu corazón, con humildad de tu corazón, reconocer que eres pecador, reconocer que has ofendido a Dios de muchas maneras, muchas veces, todos los días de tu vida, hasta hoy mismo. Y dice Dios que si te arrepientes de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, Él va a venir a ti y va a hacer de ti una nueva persona, un nuevo templo donde habitará el Espíritu Santo, que te llevará hacia el templo celestial y verdadero. Quiera el Señor que esto sea así en tu vida. Si aún tienes dudas, acércate a cualquiera de nosotros al final del culto y estaremos más que dispuestos y gozosos de hablar contigo. Quiera el Señor bendecir y abrir nuestros ojos para que veamos la belleza de Jesús.